Hola amigos, les saluda Virna La Torre. Hoy como nuestros últimos sábados estamos con una invitada súper especial a quien voy a contactar en este momento. Así de que permítanme y sean todos bienvenidos. Vamos a contactar a Alfonsina. Vamos a ver si ya la tenemos aquí en línea, que yo creo que ya está lista. Y vamos a ver cómo está la conexión. Hace unos minutos estábamos haciendo nuestra prueba. Y bueno, nosotros estamos en Sí, Bogotá. Hola, Cinita. ok. Hola, ¿qué ha habido? Ya estamos al aire. Muy contenta de poder participar en tu programa. Bueno, aquí mira, aquí ya se une toda la gente, se está uniendo Indira La Torre. Mejor dicho, yo te voy a ir diciendo de las personas que se están uniendo y si tú quieres las vas saludando o vamos sacando el espacio para saludarlos. Bueno. ¿Te parece bien? Yo de todos modos Mm. siempre doy como unos minutos para que la gente empiece como a conectarse, porque de todos modos quien no nos ve ahora, que no nos ve ahora, nos puede, yo aquí le estoy también dando las indicaciones a mi asistente de Ay, en vivos, que es Yelena, mi hermana, que me ayuda un poco pues porque eso se necesitan ciertas habilidades que, bueno, ya las iremos desarrollando, ¿no? desarrollando. Yo también tengo mi asistente porque tú sabes que llegué tarde a la tecnología. Ajá, Entonces tengo la chica que era mi secretaria en la escuela normal y ella ajá. es la que me colabora. Entonces, inclusive tuvimos que tomar el teléfono de ella porque mi telefonito, como todo lo mío, es así como viejito, como entonces ya vamos a entrar en la onda nueva. No digas eso. Sí. Aquí dice Indira La Torre, qué alegría ver a una persona tan especial para la familia La Torre como es Sina. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué le dices a Indira? Que te está No, que uniendo. ustedes fueron unos hijos que me regaló la vida. ¿Unos hijos Un, po- queridos? No. un poco tremendos, pero bueno, Bueno, pero así es la vida o no, Sinita. Yo estoy así aquí, es la mira, vida, así estoy es la vida. intentando hacer una pequeña conexión acá para que Sí, vamos a darle solo unos pocos minutos a las personas que se están uniendo y, y continuamos. Aquí no le di a saludar y bueno, vamos a ir saludando poco a poco. Yo de todos modos, la dinámica que siempre tengo con las personas que invito es que las presento, así de que voy a hacer lo propio con Alfonsina Huelva Saldana. El segundo nombre tuyo, Alfonsina, cuéntanos cómo es para empezar. auxiliadora. Casi no cabe en las diplomas que me daban, pero bueno, me gustó mucho porque yo soy muy mariana Ajá. y tener pues un nombre de auxiliadora me ha servido en la vida, pienso. Bueno, muy bien. Ahí ya empezamos con las declaraciones de amor. Jair Duba Hit dice, mi querida señorina, la amo. Pero entonces, a todas las manifestaciones de cariño, ahora los vamos a saludar a todos. Pero voy a empezar por Sí, presentar a Alfonsina, quienes no la conocen. ¿Me permiten un momento? Me voy a poner mi gafas porque también necesito ver mejor. Entonces voy a contarles que Alfonsina es licenciada en Ciencias de la Educación y Pedagogía de la Universidad Nacional. Es especialista en gestión y desarrollo comunitario, ha sido coordinadora de prácticas docentes de la Normal LACI de Siriarte y de la Normal Nacional de Sagún. En esta institución, que es la Normal LACI de Siriarte, ha sido coordinadora también de formación complementaria. Sina ha sido asesora del programa Escuela Nueva en la zona rural de Sagún y directora del programa de educación familiar para el desarrollo de la infancia, entre otras cosas que ha hecho. Sina es una persona, para quienes no la conocen y se están uniendo ahora a esta transmisión, que ha sido reconocida por el Ministerio de Educación Nacional por la implementación y desarrollo del modelo educativo de Escuela Nueva. También ha sido, digamos que Alfonsina ha sido reconocida por el municipio y por la gobernación de Córdoba por el tema de alfabetización y por proyectos como Biblioteca Viajera, y también ha tenido muchos otros reconocimientos por proyectos comunitarios en los barrios periféricos de Sagún. Todo efectivamente enfocado a la educación. Entonces, con eso empezamos. ¿Se me quedó algo por fuera, Sina? no, todo eso está bien, así es, así es. Bueno, Ahí vamos.
empecemos con nuestra charla, Alfonsina. Las personas, digamos, que no te conocen, pero que te acabo de presentar como una persona que ha estado dedicada, bueno, casi toda su vida, o por decirlo de la mejor manera, toda su vida al tema de educación. Yo quiero que tú nos des tu concepto sobre cómo ves la educación en Colombia hoy. Bueno, la educación en Colombia hoy, y pienso que siempre, a través de toda la experiencia que yo he tenido, tiene muchas falencias, muchas falencias. Tal vez se debe a la falta de presupuesto que le han dado a este rubro generalmente. Sin embargo, si me toca calificarla, debería ponerle como un 2, porque no puedo dejar por fuera el interés de los docentes, que ponen mucho, mucho de su parte para poder hacer que los estudiantes logren los objetivos. De todas maneras, a mí me parece que el Estado le falta mucha implementación, sobre todo acá en las regiones. A propósito, yo recuerdo mucho cuando inicié mis labores como docente, la falta de recursos. Sin embargo, esto a veces se puede comparar que el profesor o el docente pone de su parte y ayuda a lograr lo que el Estado no da. Así que pienso que si me tocaría calificarla, yo le pondría como un 2, de 1 a 5. Bueno, y entonces eso me lleva pues de una vez a adentrarnos nosotros, digamos, como más en el tema de ese reto que tú planteas, de todos modos, que le toca al profesor, que es como, pues claro, dar de sí mismo. Y bueno, nos faltó aclararle a las personas que nos están viendo que no saben dónde has trabajado tú la mayor parte del tiempo, como lo mencioné al principio en la presentación. Alfonsina ha trabajado en Sagún, Córdoba, pero digamos que de lo que tú hablas es aplicable, pues bueno, a tantos lugares del país. Ahora, en este momento que vivimos, ¿cómo ves tú más bien desde tu punto de vista al profesor con lo que está pasando hoy en día, que es el tema que nos ocupa hoy, el tema del desafío de la educación virtual? Sí. Lo que pasa es que se nos presentó una pandemia cuando no estábamos preparados. La educación virtual es excelente, pero la educación presencial es imprescindible. Es decir, por lo menos para mi concepto. Si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que los indígenas trabajaban y le enseñaban a los hijos a través de la experiencia. Es decir, el papá salía con el niño a cazar y el niño aprendía a cazar. En la vida, por la vida y para la vida. Es quizás también uno de los modelos más importantes que ha dado Colombia, que es el modelo Escuela Nueva, y que desafortunadamente no lo acogieron como debieron acogerlo en el país. ¿Y por qué no nos cuentas de qué se trata ese proyecto de Escuela Nueva? Bueno, el modelo Escuela Nueva inicia en Bogotá con Vicky Colbert y Oscar Mogollón. Ellos se idean para que los niños que trabajaban en las veredas, ayudando a los padres en la recolección de algodón o en la recolección de café, los niños campesinos no perdieran el año. Entonces los niños iban desarrollando las actividades académicas y en un año podían hacer 2 años. Es decir, el maestro era solamente era un asesor. Pero lo importante de este modelo es que lo hacían en la práctica. Es decir, el niño trabajaba no en el aula de clases, sino en la naturaleza. Tenían dentro de su modelo una huerta escolar donde los niños aprendían a desarrollar los productos agrícolas de su zona. Lo más importante era que el niño no perdía el año como venía la escuela tradicional, porque si en la escuela tradicional un niño perdía el 15% de las clases dictadas, el niño perdía el año. Aquí en este modelo no. Desafortunadamente en Colombia solamente lo acató el eje cafetero, pero acá en la costa no se acató este modelo Escuela Nueva. Yo luché mucho en el tiempo en que me tocó y dio muy buenos resultados, porque los niños aprendían a través de la experiencia. ¿Y cómo intervenía el profesor? ¿Cómo era la El relación? profesor era un asesor que mostraba las guías. El profesor desarrollaba las guías y el niño iba a unos lugares que se llamaban rincones. Entonces había el rincón de ciencias naturales, había el rincón de
de lenguaje, el rincón de educación física, y entonces el maestro era un guía, era un guía. El maestro no dictaba clases, como en la clase tradicional. El Ajá, maestro guiaba, porque es que a veces ocurre que en la clase tradicional, el maestro está hablando y dice, y el niño no está vivenciando. La idea es que el niño vivencie lo que está haciendo para poder formar ciudadanos de verdad. claro. Pero y entonces cuéntanos, digamos que ahora que nos hemos visto abocados, o bueno, la educación ha tenido que verse abocada a este tema virtual, ¿dónde queda ese aprendizaje práctico, pues que nos transforma tanto la vida, ¿no? Bueno, yo pienso que de pronto el maestro debe cambiar su metodología en este momento, cambiarla en el sentido de que oriente, como se trabaja a través de lo virtual, que oriente a que los niños trabajen también en la experiencia. Sería como tomar un modelito de escuela nueva, Ajá. hacer que los niños trabajen en la práctica. Es decir, si va a hablarles, por decir, de las papilas gustativas o de, entonces decirle, vaya, usted está allá, tome un poquito de azúcar y mire a ver qué siente. Lo que aparecía en las guías de escuela nueva. Se puede, se puede. Es muy difícil, te voy a decir, para los maestros y para los padres de familia. Para los padres de familia, algunos, porque encontramos mucho analfabetismo. Hay regiones donde todavía hay, es más, ahora escuchaba que el presidente está interesado en ampliar la alfabetización y va a escoger varios departamentos. Córdoba tiene mucha tasa de analfabetismo todavía, a pesar de que acá hemos luchado con eso, desde la campaña Simón Bolívar y desde muchas campañas que vinieron. Entonces, ese es un factor que afecta. El padre de familia tiene de pronto 4 niños en diferentes grados, en primero, en segundo, en tercero y cuarto, y muchos de ellos no hicieron la primaria. Entonces, ¿qué orientación podrían darle? Ahora, se da el caso también de aquellos que por no querer estar diciendo, hacen ellos las tareas. Entonces, esta educación virtual nos deja como muchos vacíos. Y yo pienso que es por el momento en que se aparece la pandemia y en que no estábamos dotados. Fíjate tú que la señal de internet en muchas partes no se coge. Acaba la Universidad de Córdoba de regalarle a una niña que se tenía que montar en un árbol para poder dar sus clases de biología. Le acaban de regalar un computador para que ella pueda. Ese es un caso. Ahora te imaginas los que no se promulgan. Sí, sí, es cierto. O sea, yo creería que la primera barrera que se enfrenta, digamos, como la educación virtual en este momento es, primero, pues tener acceso a los dispositivos, ni siquiera a la tecnología misma como tal, a las aplicaciones o ingresar al colegio, sino simplemente el dispositivo, no tenerlo, ¿no? Pero de Claro. todos modos creo que hay una fortaleza, digamos, en la educación de las regiones y yo sí quiero que tú me hables de eso, porque claro, tú viviste años en Bogotá y bueno, tienes conocimiento sobre cómo es la educación en capitales, ¿no? Como Bogotá, Medellín, Claro. Barranquilla, Cali, y cómo es la educación en las regiones. Háblame de esas fortalezas. Bueno, mira, tú sabes que desafortunadamente nosotros en este momento estamos en un país donde la corrupción campea, ¿verdad? Que no quisiéramos que así fuera. Y esta corrupción no es de ahora, esta corrupción viene, y ahora es que se están viendo los estragos. Pero, ¿qué fortaleza puede haber en las regiones cuando de verdad la persona que nombran encargada de la educación es un educador de verdad? Cuando el nombramiento viene por cuestiones políticas, por pagar un favor, por pagar un servicio, porque fue el que votó por él, X o Y, entonces allí viene el problema de las debilidades, que es una debilidad, porque entonces el maestro no encuentra apoyo. ¿Qué fortaleza veo yo aquí en la región? Por lo menos hablándote del municipio de Sagún, los docentes. Porque yo incluso me siento hasta orgullosa de que los estudiantes míos me han superado. Y hay algo muy importante, Virna, hay algo muy importante. Y es que al estudiante, y yo lo diría y siempre lo he proclamado, pero pues, mi voz no se escucha, pero a mí me parece que dentro de la educación hay que trabajar con las comunidades, hay que irse a las comunidades, hay que ver el contexto de dónde vienen los estudiantes, que muchas veces lo olvidamos.
Entonces, incluso yo siempre diría que dentro de la educación, así como es la matemática, la biología, el lenguaje, etcétera, debe haber una materia que se llame proyección social. Que el niño, que el estudiante esté en su entorno, que vea lo que le va a venir, que vea lo que es la vida, que no tanto matemática, porque ¿qué hacemos con tanta matemática si el niño no aprende a aplicar esas matemáticas en su vida Claro. diaria? Pues ahí me surge una pregunta, precisamente, la educación está preparando, Sina, al individuo, al alumno desde pequeño, cuando ya está pues en bachillerato, que ahora bueno, se llama secundaria, lo está preparando para el futuro, porque el futuro de un estudiante en una ciudad es bien diferente al futuro pues de un estudiante en las regiones, ¿no? Las expectativas, obviamente, yo creo que de los seres humanos son las mismas, pero háblanos de eso que nos acabas de mencionar, porque cómo esa responsabilidad de la educación en preparar al individuo para más adelante. El problema es que tú sabes que lo cultural, si tú no conoces tu pasado, de ahí dicen por allí una frase muy cierta, estás obligado a repetirlo. Y entonces volveríamos a repetir los errores que se han cometido en educación. Mira, en educación se cometió un error, a mi concepto, se cometió un error cuando permitieron que profesionales de de otra profesión trabajaran como docentes. ¿Por qué? El ingeniero sabe mucha matemática, pero no sabe cómo dictarla. Es decir, le falta la didáctica. Yo, por lo menos, me hubiera opuesto radicalmente a eso, porque se dejan por fuera muchachos que estudiaron para maestros. Y la enseñanza que dan las escuelas normales son enseñanzas integrales, porque allí sí hay proyección social. En las normales sí. En las normales hay una parte que se llama práctica social, que es donde los estudiantes van a su entorno y se dan cuenta de su entorno. Entonces, eso ha hecho que mucha gente, muchas personas que no tienen vocación de docente, que no son docentes, van a trabajar como docentes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, mire, la matemática sí es... ahora, explico, hay algunos muy buenos. Yo he visto algunos muy buenos, hasta mejores que los maestros, como Claro. todo. Pero a mí me parece A que sí ver, le debieron dejar el campo pero les hace al docente. falta la metodología, ¿no? Sí, la metodología, la didáctica de cómo se enseña una Claro. materia. Es decir, me parece que eso ahí fue un error, ahí hubo un error de verdad. Mejor que se debió hacer, aplicar y darle más rubro a las normales, para que las normales y las facultades de educación sacaran de verdad un verdadero maestro. Yo te digo por lo que yo veo en los estudiantes míos, estudiantes que han hecho unas veredas excelentes, que han hecho trabajo donde ven que que no había como manejar la cuestión económica, les han hecho piscicultura, en unas veredas donde eso no, y la gente está viviendo de eso, y artesanías y todo, es decir, los muchachos van, los normalistas sobre todo, van orgullosa de ellos. No, no, y además la gente te recuerda con mucho cariño, eso sí te tengo que decir que aquí hay mucha gente que se está uniendo y está mandándote los saludos y diciendo pues que la verdad te quieren mucho. Bueno, Sí, sí, nosotros en nuestra familia eso es un cariño ya de hace muchos años. hace muchos años. Sobre el tema que me estás mencionando de la educación rural, porque hasta hace unos años había una condición del ministerio, creo, que debía haber tantos niños en una vereda para enviar un profesor allá, lo cual me parece, pues digamos, un poco como preocupante, porque con que exista un niño que quiera aprender, ahí debería haber un maestro, ¿no? Claro, En el tema rural, ¿no? sí, eso empezó con una escuela que se llamaba unitaria, y era un maestro para los 5 grados, porque había un niño en primero, 2 en tercero, 3 en cuarto, 4 en quinto, y entonces no ameritaba mandar un maestro, supuestamente. Pero el modelo escuela nueva recogía todo eso, pero no lo aplicaron bien, no lo aplicaron bien, y el modelo desapareció, a pesar de que muchos países, como México, acogió ese modelo, se lo llevó de Colombia. Es decir, el modelo ha sido replicado en muchos países donde hay extensas zonas rurales. Brasil, por ejemplo. Brasil acogió el programa Escuela Nueva y aún lo están haciendo.
O Pero sea que acá no, acá lo que crees es que ese tema se politizó, lo asumieron más bien como un tema político y no le dieron la... eh, no le dieron la importancia que de verdad tenía el modelo, que hubiera sido y que fue en muchos casos la panacea para muchos niños campesinos que Claro, tenían que ayudar a sus papás en la recolección y llegaban y no perdían el año, porque ellos precisamente trabajaban a través de la guía. tanto chicos que se han llevado o que se han ido por voluntad propia, pues para el monte, como decimos popularmente, pues si hubieran encontrado oportunidades por lo menos educativas, otro habría sido su destino. Claro, claro. ¿Sí? Es que esto de pronto no lo podemos ni abordar mucho por el tiempo, pero esto merece un debate de pronto de mucha gente que ya, como yo, que ha tenido la experiencia, que ya sé cómo se manejó esto, qué fue lo que hicimos nosotros. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la normal a dictar clases, había un solo mapa de Colombia. Y entonces donde nacía el río Magdalena se había roto de tanto usarlo. Y yo aproveché la imaginación y les decía, vean, de aquí, esta es la laguna de la Magdalena, de aquí nace el río Magdalena. Y entonces pienso que también el maestro tiene que tener iniciativa, que es lo que tú me decías ahora en la parte virtual, en lo que es Sí. virtual ahora. Yo sé que muchos maestros lo están haciendo bien, muchos maestros lo están haciendo bien. ¿Cómo crees, Sina, que puede ser ese salto del maestro convencional a esta parte virtual? O sea, yo digo, pues es mi concepto personal, que el maestro tiene el saber, o sea, tiene todo el conocimiento y yo creo que tiene que dar, pues, ese salto a la virtualidad porque en este momento le tocó. Le tocó, le tocó. Yo pienso que no es tan difícil, ¿me entiendes? No es tan difícil porque tú vas a dictar tus clases en línea y tú, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Orientar a los niños a través de la virtualidad para que ellos, si están en el campo o si están en su casa, ya no pueden salir por la pandemia, pero sí pueden investigar dentro de la casa. Ya no puede ser tan presencial, pero sí pueden ayudarse un poco. Yo creo que la virtualidad es buena. Y fíjate que ha habido virtualidad, no solamente ahora con la pandemia. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene sus programas virtuales para gente que trabaja y han salido profesionales muy idóneos, han salido profesionales excelentes. Entonces, la virtualidad no es mala tampoco. Lo que pasa es que ahí el maestro tiene que hacer un poquitico más de exigencia para llegar a sus alumnos. ¿Cómo Ahora, en los lugares ¿Cómo atraer a ese alumno, Sina, que está detrás de esa pantalla? ¿Cómo el profesor puede o qué estrategias puede crear un profesor para enganchar a ese alumno? Si tú como, digamos, como docente de tantos años, pues tú sabes que hay alumnos que somos un poquito más necios, más entretenidos, no, o sea, o dispersos. ¿Cómo captar o agarrar a ese alumno y tenerlo ahí concentrado en la pantalla? ¿Qué crees que puede hacer el profesor? bueno, yo creo que dependiendo la edad de los alumnos, pero la lúdica es muy importante, a Ajá. través de la lúdica. La lúdica sí es clave para los niños, sobre todo los niños más pequeños. Y de pronto para los mayores, los que ya tienen más bagaje, entonces ya no a través de las lúdicas, sino a través de las experiencias. Hacer que se interesen. Por ejemplo, como las clases empezaron con ellos presencial, porque hasta el mes de marzo hubo clases presenciales, ¿cierto? Ya yo más o menos y conozco a quién le gustaba el arte, a quién le gustaba la danza, a quién le gustaba el teatro, y entonces a través de estas yo puedo ayudarme para que los estudiantes se estimulen. Bien, hay muchos profesores, porque es, digamos, como el resultado de esta época, que han sentido que su carga laboral es, bueno, se ha triplicado, pero también lo mismo dicen los padres. Hay muchos padres que dicen, nosotros ahora estamos haciendo todo el trabajo de los maestros. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, sí ha sido más pesado para el maestro, lógicamente, porque mira, algunos maestros como yo tienen un teléfono que fíjate tú que tuve que buscar otro teléfono porque no daba la señal. Algunos maestros como yo tienen esos teléfonos. Le ha tocado entonces buscar la manera para poder estar virtualmente con sus alumnos. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de captar la atención de los estudiantes. Cuando uno es docente, uno quiere que el estudiante
aprenda lo que uno le quiere dar. Es decir, uno se siente frustrado si al finalizar una clase la mitad de los estudiantes no entendieron. Entonces, y si tú lo haces a manera virtual, ¿cómo vas a saber tú qué estudiante aprendió y cuál no? En eso veo yo que es una debilidad para el maestro. Yo por lo menos me sentiría muy incómoda de no saber qué estudiante me captó la idea, qué estudiante aprendió lo que yo le quise decir hoy, por lo Bueno, menos en ese sentido. ¿qué te dicen todos esos profesores que tú formaste en las conversaciones ahora? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se crean estas nuevas metodologías? Bueno, fíjate que por esta pandemia yo no he podido hablar mucho con ellos. Entonces, pero sí tengo algunas experiencias de algunos que me han podido decir que a ellos les ha hecho fácil. Y como son muchachos jóvenes, ellos manejan muy bien esto de la tecnología, lo Claro, que a mí me cuesta bastante trabajo. Entonces, ellos pueden idearse páginas o no sé, para que los estudiantes se motiven, pienso yo. Pero la educación presencial es imprescindible, imprescindible. Que lo tenemos lo virtual ahora por la pandemia, bendito sea Dios que nos dio esa oportunidad. Pero que si la pandemia pasa y va a pasar en el nombre de Dios, pidiéndole mucho a Jesús que esto pase rápido, se vuelven a las clases presenciales porque son fundamentales, fundamentales. ¿Por qué claro, son fundamentales, Virna? Te explico. ¿Por qué son fundamentales? Porque el niño está en contacto con otro niño, porque el niño está incluido en la sociedad, ahora está en su casa, y ahora para ellos su universo es papá, mamá y hermano, ahora mismo. Pero cuando la clase es presencial, el niño tiene contacto directo con la sociedad y eso es lo que forma a las personas. sí, la socialización es súper importante. Yo creo, Fundamental, los que somos fundamental. sabemos que nuestros hijos necesitan, además de los espacios, ¿no? Porque pues estar en el comedor de tu casa, en el estudio de tu casa, no es lo mismo que estar frente a una pantalla que antes era utilizada solo para los juegos o para divertirse con internet o con los juegos, todas las cosas y las plataformas digitales, a tener que estudiar. De hecho, bueno, me he enterado por amigas y por hermanas, por la gente que tiene hijos pequeños, que ya cada niño está creando también su propia estrategia para mirar a ver cómo se sale un poco de la virtualidad porque termina cansando al chico. Entonces, lo que creo es que los profesores tienen un desafío por delante Un impresionante, desafío. ¿sí? Pero también a mí Sí. me gustaría saber tú, como docente, que eres y que has preparado a tanta gente a lo largo de tu vida y de tu trayectoria profesional, ¿cómo caracterizará entonces un profesor hoy en día a un chico que ve a través de la pantalla? Cuando de manera presencial, pues imagino que toda la sabiduría de ustedes ya, digamos, podría decir, este chico necesita un poco más de atención que otro. ¿Cómo hacerlo ahora? Sí, es muy difícil porque tú sabes que la conducta es comportamental. El comportamiento te indica a ti el trabajo del niño, pero de pronto se puede llegar a una forma viendo la responsabilidad del chico al desarrollar sus guías. Si yo le mando las guías y él me responde en el tiempo correcto, si está siempre puntual cuando voy a dar las clases virtuales, si los papás me han hablado de su trabajo, entonces se puede hacer, pero para mí es muy difícil porque esto es comportamental, es el comportamiento lo que te indica y tú como maestro sabes a quién dirigirle más tu trabajo. Es muy Sí, porque difícil, pero se puede, se puede. me pongo a pensar en algo que tiene que ver con los aprendizajes. Obviamente somos personas todos de distintas épocas y la gente de ahora pues nada, nació en lo digital y para ellos esa es como su vida. Pero creería que de los problemas o de las inquietudes que pueden tener muchos padres es que si hay vacíos en el aprendizaje de una persona en la parte presencial, ¿cómo será ese vacío ahora en lo digital si el maestro, como tú lo has dicho, pues le queda muy difícil percibirlo? Muy difícil percibirlo, muy difícil. Por eso esperemos a que cese pronto esta pandemia y podamos tomar otra vez los hilos de la educación presencial, que es la importante, por lo menos para la edad infantil y adolescente, porque ya una educación virtual para un profesional, uno que esté estudiando un pregrado, ya eso es diferente.
Ya el profesional, el señor sabe qué quiere, ya el adulto sabe qué quiere, sabe a dónde va a llegar, conoce los avatares de la vida. Pero para estos chicos de primaria, de preescolar, de básica secundaria, es difícil, pero hay que buscar estrategias, hay que buscarlas. Sí, el tema, digamos, es con los más pequeños, diría yo, porque cómo, digamos, como a conductar a un chico, a un niño pequeño de primaria en sus primeros años sobre conductas que solo se aprenden, pues precisamente por repetición y por ejemplo, ¿no? Viendo a Claro, otros, ¿sí? claro, O claro. sea, La que, socialización. Es que sí, mira, recuerda que el niño sale de la casa y él es el rey cuando llega al preescolar. Por eso pelea cuando le quitan el juguete, porque en su casa el juguete era de él. Y en el preescolar le van a enseñar a que el juguete hay que compartirlo con toditos. ¿Me entiendes? Entonces queda como muy difícil esta socialización a través de la virtualidad. Esperemos que esta virtualidad pase pronto. Pues es decir, no la vamos a abandonar del todo, pero sí por lo menos que lo presencial sea el 90% y lo virtual el 10%. Ahora, acá en las regiones, acá no alcanzaban los computadores. Acá había un computador para 3 niños. Imagínate cuando empezó hace 10 años la cuestión de la informática en los colegios. Acá recuerdo yo que había un computador para 3 niños en primaria, ¿te imaginas? Es decir, la cosa también es que funciona así. sí, Y muy complicado, digamos. Bueno, aquí también se ha visto porque, pues, de todos modos, yo creería que en las ciudades y en todas partes la educación no estaba preparada para afrontar de lleno la virtualidad. Aquí me dice alguien, Jenny Patricia, precisamente nos dice que es una tendencia la virtualidad que en todo el mundo, es cierto, pero nosotros acá en Colombia, tú lo has dicho, imagínate un computador para cada 3 estudiantes, es decir, los que tienen la suerte de acceder al computador, porque habrá otros que no. hay regiones donde no, hay sitios donde no. En las regiones, sobre todo en la zona rural, es la más abandonada, la zona rural. Digamos que aquí tú como educadora sabes que de todos modos, acá en Colombia sí había un modelo de educación virtual. No estaba, digamos, generalizado, no estaba para todo el mundo, pero ya existía, ¿sí? Entonces, ¿Sí? ¿qué crees que le puede aportar esa educación tradicional que es la que tú has manejado siempre a ese modelo virtual? Pero fíjate que inclusive de pronto algunos no conocieron a Radio Sutatensa. Radio Sutatensa dio primaria a través de la radio. A ver, a ver. Ya, nos estamos desconectando, es que yo estaba Sí, cargando sí, aquí ya, un sí. segundo, que no nos pase nada, que ya, aquí estamos. Que estaba Bueno. cargando aquí mi dispositivo. Listo, seguimos. Bueno, fíjate que antes de la UNAD vino Radio Sutatensa, hubo muchos campesinos que tomaron su título de primaria a través de la radio. Eso no lo conocen las nuevas generaciones. O sea que la virtualidad ha existido aquí en Colombia, como tú lo dices. Sí, Ahora, ¿qué puede dar la parte presencial a la virtualidad? Pues las experiencias que se toman dentro del campo donde está el estudiante y eso pasa a la virtual. Es decir, la virtualidad es muy chévere, es muy linda, pero no estábamos preparados, lo que yo siempre he dicho, que la pandemia nos tomó en un momento muy difícil. Fíjate que es que la educación en Colombia, ¿sabes cuántos alumnos hay en primero en un colegio aquí en Sagún? 35 y 38. es una 38 cantidad, niños para primerito. es una ¿Te cantidad. imaginas? Sí. Mucha cantidad. Entonces, por muy bueno que sea el docente, por muy excelente que sea el docente, le queda muy difícil. Pero la presencialidad sí puede ofrecerle mucho a lo virtual, claro, claro. ¿Tú crees que tiene que ver entonces con presupuesto eso, que se asigne? Bueno, porque pueden asignar presupuestos, pero volvemos a lo mismo. El tema que tú mencionaste al principio, que es ese manejo político que se le da a la educación en tantos lugares del país, que el dirigente Claro. que llegue es el que determina un poco los destinos de la educación de la región, ¿no?
Entonces, Exacto. ¿cuál sería, bueno, tú qué crees que podría pasar para que esto mejore, Alfonsina? Para que esto mejore, tendríamos que cambiar todos desde el principio, desde la cabeza hasta los pies. ¿En qué sentido? En que se le dé prioridad a la educación, prioridad a la salud, que es donde más mal estamos. Y uno ve de pronto los intereses buenos de los gobernantes. Yo no digo que todos los gobernantes son malos. Hay gobernantes que tienen intención, pero que al final no pueden. Tienen mucha intención de mejorar las condiciones económicas y de salud de sus comunidades, pero no pueden, al final no pueden porque están amarrados, no sé. Es como muy, muy terrible. ¿Qué tendríamos que hacer? Que Colombia sea de verdad un país democrático, un país donde todos tengamos los mismos derechos, que no hubiera tanta desigualdad social. Hay mucha desigualdad social, tú lo sabes, como periodista, hay mucha desigualdad social. Y mientras estemos en un país donde la desigualdad sea grande, no vamos a poder cambiar. Yo te pregunto algo, digamos que entendemos de todos modos que la educación virtual es un desafío enorme, pero estos niveles de exigencia, yo me pongo a pensar siempre en el tema de la calidad de la educación. ¿Cómo crees que va a ser entonces la calidad de la educación en términos virtuales? Cuando la virtualidad se toma, se planea, se organiza y se tienen todas las herramientas, esta educación es perfecta. Pero cuando la virtualidad nos llega en un momento en que no estamos preparados, de pronto algunos maestros tampoco, porque recordemos que muchos son de la vieja guardia todavía, que todavía no manejan muy bien lo que es la parte informática. Entonces, cuando esto se nos aparece de pronto, la virtualidad no puede dar buenos resultados. No puede darla porque es que no tiene las herramientas, aunque en algunos casos que el maestro se esfuerce, puede de pronto dar algo de oportunidad. Pero de resto, cuando nos llegó la pandemia, no habían computadora en una parte, no hay señal de internet en unas zonas de Colombia, hay gente que no tiene computadores, hay gente que lo hace a través del medio físico porque los papás no tienen el teléfono, el computador para recibir las guías. Entonces, cuando eso nos llega así, nada que no esté planeado funciona, Virna. En el mundo, si tú no planeas, tú no organizas, nada puede dar buen resultado. Yo acá en mis pocos conocimientos decía yo, a mí me parece que este año el Ministerio de Educación debió dar como una especie de año sabático, que los maestros afianzaran lectoescritura. Claro, porque a eso iba, Alfonsina. ¿Qué tipo de habilidades debe desarrollar entonces un maestro donde esta situación, esperemos que no, pero donde esta situación se prolongue, el tema de la educación, digamos, virtual prácticamente obligatoria, que los chicos no puedan volver como todos deseamos al aula, sino que, no sé, se prolongue por unos meses más? ¿Qué habilidades crees tú que debe tener entonces un docente, pues, para adaptarse a esto, a esta nueva tendencia? Pero fíjate que la ONU estaba diciendo que va a haber un desastre generacional. ¿La escuchaste, verdad? Sí. Que va a haber un desastre generacional por la falta de presencialidad en las escuelas. E inclusive estaba diciendo que ya los niños volvieran a la escuela. Pero a mí eso me parece un desacierto, porque primero está la vida. Y los padres de familia no van a querer que sus niños se expongan con una pandemia tan terrible como la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué tiene que hacer el maestro para ayudarse en esta virtualidad? Bueno, tratar de hacer a través de lúdica, a través de ejercicios, organizar su plan de trabajo de tal manera que sea fácil tanto para los padres de familia como para los estudiantes. No saturarlos de tanta cosa, porque a veces ocurre que mandan una cantidad de trabajos y de guías que no hay necesidad. Yo pienso que se debe tomar lo más fundamental, lo más exigente para cada asignatura, tomar lo más elemental, lo que más se necesite de ciencias naturales, en el programa de cuarto de primaria, con el programa de tercero, en el programa de segundo, pero no atiborrar, porque ha pasado que los padres de familia están cansados, que les llegan 20 guías para desarrollar con 40 preguntas cada una, es decir, planificar de tal manera que hacerlo en una forma sencilla. A mí me hubiera gustado que de verdad este año hubiera sido un año sabático, tanto para los estudiantes como para los maestros. Que el maestro, como le estaban pagando su sueldo, para que no dijeran, no, es que no le estamos dando su sueldo, porque siempre le tiran al maestro.
Yo me he dado cuenta de eso. Aquí alguien dice, y tiene razón, dice que priorizar los contenidos. Tiene razón, Eso, porque la queja de muchos padres, Sina, es claro, eso, ¿no? O sea, tienen dos hijos y además tienen que trabajar también en casa y dedicarle otro tiempo que es, pues, bueno, muy largo al tema claro, del trabajo con los hijos. Entonces, muchas claro, claro. quejas dicen, no, me toca hacer el trabajo que debería hacer el profesor. Uno lo que analiza también aquí es que eh, hacemos, digamos, como una reflexión sobre que nosotros en realidad le dábamos todo el poder al colegio, ¿no? En realidad nuestros hijos estudiaban tantas horas en el colegio y ahora que están en casa, pues nos estamos dando cuenta todos los padres de todo lo que tenemos que invertir, pero a nivel de familia, a nivel de formación. Entonces, también entiendo que la queja viene por eso, porque hay muchos Claro, padres que les toca estar más del claro. tiempo deseado con sus hijos. Claro, eso ha servido también para que los padres de familia se den cuenta el trabajo generoso del docente. Es que cuando el docente es bueno, Virna, cuando el docente de verdad estudió eso por vocación, yo siempre lo he dicho, la persona que estudió la docencia con vocación de servicio le va bien en la vida, porque es su vida, es su profesión. Eso ha servido también para que el padre de familia se dé cuenta y valore el trabajo del maestro. Sí, El total, maestro total. imagínate un maestro de primero de primaria que lo enseña a leer y escribir. Acá en nuestra zona con 35 estudiantes. Un trabajo. Ahora ya le toca al papá o a la mamá estar diciéndole o a dar la plana o esto mira o mira cómo se combinan las palabras, etcétera. Es bueno, ha servido por Dios hace las cosas perfectas, Virna. Eso Dios sí, hace las cosas eso sí. perfectas. Me, me Dios pongo, es perfecto. me pongo a pensar en Él, algo y es en esa parte, digamos, como administrativa de la educación, que mucha gente se queja de los costos, ¿no? Que la educación, digamos, como si no se hubiera sumado a todo esto y hay muchos colegios, por lo menos pasa en estas ciudades como Bogotá, donde, bueno, no todo, hay muchos colegios que han hecho su aporte, sí, pero hay otros que no se han movido. Entonces surge, de hecho, hoy en el periódico El Tiempo sale pues un artículo bien grande de una página casi completa sobre quiénes serán los que van a sobrevivir a este tema de la virtualidad, hablando tanto de colegios como de universidades. ¿Qué crees que va a pasar? bueno, a mí me parece que sobreviven los que tengan fundamentos y parte económica para sobrevivir este debacle, porque es que los colegios han perdido, Virna, los colegios han perdido mucho. Y aunque la educación privada, fíjate, supremamente cara, y el padre de familia hace el esfuerzo, porque para el padre de familia lo importante son sus hijos. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, de personas de clase media que dejan de ir a vacaciones para poder pagar 800.000 pesos a lo que vale el niño en preescolar en Bogotá, por ejemplo. Sí, Acá es más barata la educación, acá es un poco más barata, pero aún así sigue siendo cara e inalcanzable para muchos padres de familia que hacen el esfuerzo. Entonces, ¿quiénes sobrevivirán a esto? Bueno, los que tengan la posibilidad económica de sobrevivir, porque no hay de otra. Es sí. decir, fíjate tú, si lo vemos desde el punto de vista de la economía, que se han quebrado muchas empresas. Y mucha gente, Ayer muchos padres han quedado sin trabajo. Es sin que hay trabajo. Entonces, problemas por todos es lados. decir, los qué colegios van a sobrevivir de pronto, ahora que el Estado también haga una inyección a estos colegios, sobre todo a los públicos, para que puedan seguir brindando la educación a la gente que no tiene manera de poner a sus hijos en el colegio. Sí, Es aquí lo que quiero. digamos que uno de las cosas que uno, digamos, lee en los medios y todo, es que muchos de los chicos que están en colegios públicos, pues recuerda que el Estado les proporciona la alimentación, ¿no? Entonces les proporciona su desayuno o el almuerzo y son las comidas que ellos tienen en el día porque sus padres pues no pueden darles más. Entonces es un asunto, aquí por ejemplo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo, no, la comida hay que llevársela a los niños a su casa. Eso me ha parecido muy positivo. ¿Qué dirías tú con relación a eso, al tema de los refrigerios, que aunque parece ser pues un detalle en el tema de la educación, pues es súper importante? Mira, es un programa que me pareció excelente, excelente porque a mí me consta de muchos estudiantes que llegaban al colegio sin probar nada, porque no tenían en su casa, no había manera.
Pero fíjate que llegó la corrupción y esos paes se volvieron acá el debate, el debacle tremendo acá en la costa. Daban la comida podrida, no daban lo que era. Es decir, faltó como mucha vigilancia a este programa. Surgió como un programa muy bueno, pero acá hubo mucho desastre. Desastre porque los contratos se los daban a gente que ni siquiera estaba capacitada para hacer eso, y entonces se acogían la mitad de la plata. Entonces, eso está inclusive en fiscalía y de todo. Claro, Los pagan acá en la costa. político de lo que hemos hablado, ¿no? La incidencia política en la educación que debería ser para bien. Pero bueno, hemos hablado de temas muy trascendentales, Sina, y eso me alegra muchísimo porque tú eres una persona con una sabiduría inmensa en el tema de educación. A mí me gustaría que tú me dijeras cuál ha sido esa alegría, digamos, en tantos años que tú has recibido de un alumno que te haya llenado el corazón, que tú digas, por esto valió la pena todo. Ser maestra. Sí. Mira, son muchos, ¿sabes? Son muchos. Encontrarte, por ejemplo, un estudiante de hace 25 años que ahora mismo está dirigiendo una universidad, es rector de una universidad, Dios y mío. que te llegue y te diga, señor Sina, usted fue quien me orientó y lo que yo tengo se lo debo a usted. A mí se me olvidaron todas las deudas que yo tenía cuando me dijeron eso. Yo me volví, y así todos los chicos, todos. A propósito, había una chica que me llama ahora y me dice, voy a estar para verla otra vez, para recordarla. Yo le dije, claro, con exalumnas como tú, yo me siento muy feliz. Y me dice, usted eso se lo dice a todos, pero como su corazón es tan grande, cabemos ahí. Perfecto. Me dio la definición perfecta. Mira, ese ha sido el mejor logro, Virna, para mi vida. Sentir que mi vida no fue perdida, que los hijos que no me dio la naturaleza, me los dio la vida. Ustedes, Ha sido mamá, ha sido mamá. ustedes y más de mil hijos. Yo soy una mamá afortunada. Tengo de todas las generaciones. Tengo algunos tan canosos como yo, como tengo otros jovencitos que están surgiendo, que surgen y que los veo. Me piden Ando, mi hermano, que por favor a los profesores que nunca pongan a la diestra de Dios Padre. Seguro, porque no voy a estar yo ahí para ayudarle a escribir. Seguro. Es la tarea en la que ponen a mi hermano, y Alfonsina con mi mamá tuvieron que ponerse toda la noche a escribir a la diestra de Dios Padre. A la diestra de Dios Padre. ¿Ah? Hasta me sé de memoria ese capítulo para que sepas. Los profesores han cambiado. Eso también me alegra porque la docencia, y es algo de admirar, la docencia se adapta a los tiempos. Eso me encanta porque es hermoso. Tienen que hacerlo, ¿no? Mira, yo le decía a los estudiantes cuando llegaban a la normal, ustedes han escogido la profesión más linda del mundo. Esa era mi bienvenida para ellos. Ustedes han escogido la profesión más linda del mundo. Ser docente lleva a uno al máximo, a lo máximo, a sentirse feliz. Mira, yo cuando veo estudiantes que han logrado todo, muchachos que se educaron vendiendo chances y ahora tienen su casa, su carro, finca, esposa, hijos profesionales. Dime si no me voy a sentir feliz. Claro. No. Yo sabes que la conversación me deja con el corazón contento, porque de todos modos tenemos que seguir creyendo en la educación de este país. Sí. Tenemos que seguir creyendo en las regiones, porque de las regiones pues venimos todos. O sea, Colombia es un país rural, ¿no? O sea, claro, no todos vivimos en las grandes ciudades. Entonces, claro, quedó sonando, me pareció muy bonita tu frase, que la educación virtual es excelente, pero la presencial es imprescindible. Eso me encantó. Sí, eso es, así es. Mira, te espero acá en Sagún. Claro que sí, pronto. Te doy las gracias infinitas y bueno, cómo no. En lo que pueda servirte es poco de pronto, porque yo le decía, bueno, pero que voy a hablar yo de la virtualidad si yo llegué a la virtualidad muy tarde, en el sentido de la tecnología. Pero no. Eres una maestra de maestras, y por eso quiero hacer ese reconocimiento público, porque gracias por estar en nuestras vidas desde que éramos chiquitos, desde que éramos niños, por compartir el pueblo donde nacimos. Y te doy las gracias en nombre de todas las personas que se unieron y que escucharon la conversación, porque la gente te quiere mucho, Sina, y el cariño no se gana así de fácil.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Esperemos nuevamente. A ¿Cómo todos no? los que conectaron, muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias. Nos vemos el próximo sábado en otro en vivo. Bueno, bueno. Chao. Chao, chao. Saludos a todos. Muchas gracias. Lo mismo. Bueno, Chao. ok, bueno pues. Esto se pasa por hacer las cosas a última hora. Sí.